Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 6 del mes quinto del año 2024. El 6 de mayo del año 25, perdón. Una mañana fresca, una mañana armoniosa, una mañana alegre, especial para entrar en este tiempo de ayuno congregacional, una dieta mental. Y para eso pues vamos a revisar todo el contenido que tiene la mente y poder entender que si el hombre es lo que piensa y siente en su corazón, pues necesitamos renovar el espíritu de la mente, tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Para eso hay que morir algo. Y allí vemos en el transcurso de las expresiones que se dicen, colocándole mucha atención al verbo, a la palabra. Estamos en este tiempo de dejar morir algo. Eso se le conoce como defunción. O sea, cuando algo deja de funcionar. ¿Qué es lo que necesitamos que deje de funcionar para que seamos unos verdaderos funcionarios del reino de los cielos? Y es por eso que en cada mañana, pues lo primero es darle gracias al Todopoderoso por el aire que respiramos. Si no hay aire, entonces llega la quietud, llega la muerte. Y es por eso que el Todopoderoso nos aconseja que no entremos en todo tiempo al lugar de la vida, porque hay que llevar vida para obtener vida. De lo contrario, ocurre como un cortocircuito y por eso necesitamos entendernos y cómo funciona nuestra mente y nuestro cuerpo. No es la mente y el cuerpo, es mente-cuerpo, que los dos sean uno solo. Y es por eso que en cada mañana escuchamos el palpitar de nuestro corazón. Eso nos permite entender y practicar que somos una sola, una unidad completa. La mente y el cuerpo están unidos cuando lo que pensamos y lo que sentimos lo integramos a un solo ser. Allí se inicia la vida de un nuevo día. Y por eso llevamos también la cuenta del Sefirot Omer el día 23 del Sefirot Omer, cuando hay que evaluar los sueños, cuando hay que, se le llama Geburot de Nexa en el hebreo, y el Geburot pues es esa evaluación o el juicio, y el Nexa es la victoria o el triunfo cuando uno se da cuenta antes de que sucedan las cosas qué es lo que va a suceder. Y eso sucede en sueños, en visión y revelación. Y el evaluar todo esto nos permite tener la victoria. Esa es la reflexión del día 23 del Omer. Ahora continuamos pues con el tema que hemos elegido para este día, martes, de ayuno congregacional, esta dieta mental, el tema de la defunción. Defunción, pues la misma palabra lo expresa, dejar de funcionar. Bueno, entonces, examinar para que algo deje de funcionar, pues pierde su función. Eso es lo que se llama morir. Entonces, matar para exterminar el mal no es garantía. Pero morir al viejo hombre nos permite un nacimiento de nuevo y allí nada nos hará daño. Y por eso no son señales de condenación, son señales de lo que se debe corregir en la emoción. Por eso cuando aparecen prohibiciones en las escrituras, en sí no son prohibiciones, son consejos y caminos para transitar por el sendero correcto. Y por eso se establece como el morir a la carne, como pasar al lado de la santidad, como nacer de nuevo en el espíritu. Y allí se define pues que en este mundo la muerte empieza la vida empieza con el nacimiento, allá en el útero y la formación del feto y todo lo demás cuando viene el alumbramiento. Pero en el mundo de la eternidad la vida empieza con la muerte. Y es allí donde la muerte se convierte en vida, una nueva vida. Y por eso algunos le hacen incluso apología a la muerte sin darse cuenta que pues hay que dejar de funcionar en algo que nos perjudica, que nos bloquea y entrar a poner algo nuevo. Y allí pasamos al lado del mundo del invisible, al mundo de la espiritualidad, al mundo energético. Lo que no se ve es importante porque de lo que no se ve sucede lo que vemos.
Y es allí cuando pues nos interesamos en qué es lo que ve nuestra mente cada día, cómo está funcionando nuestra mente. Y por eso realizar al final, aceptando, para entender por qué llamamos las cosas que no son como si fueran. Y ese primer paso es el cambio del futuro, es el deseo. Si todo se mueve por el deseo. Si no hay deseo, pues está quieto, y si está quieto está como muerto. Entonces habría que revisar de dónde viene ese deseo para construir un evento y que se cumpla ese deseo en cada uno de nosotros. Y entonces allí podemos cerrar la puerta de los sentidos y empezar a trabajar en el interior, visualizando, creando, dándole movimiento a esa imagen para que se transporte, mover el mundo angelical, el mundo energético, y empezar a sentir que hay esa conexión sublime como en el momento de la intimidad, sabiendo que ya se concibió y que ya lo siente, que ya lo tiene. Y cualquier objeto, cualquier cosa que lo desee, hay que crearlo primero dentro para que inevitablemente se manifieste afuera. Y entonces así vencemos la muerte. Crear nuestro propio destino y dominar el animal o el carácter animal que está dentro de nosotros. Eso se llama humildad y mansedumbre. Y es por eso que esos pensamientos y esos sentimientos hay que domarlos para crear una nueva realidad. Y entonces aparecen las alegorías de las 12 tribus o de las 12 meses del año, de los 12 discípulos, que se refieren también a cualidades mentales, donde cuando se le coloca el nombre a Simón, por ejemplo, a Kefas, no es el nombre de una persona, es la necesidad de oírnos y oír, donde oír lo que uno piensa representa esa moneda con la cual se compra en los cielos. Entonces vemos que el dinero es solo una herramienta que nos permite adquirir cosas. Y así como el dinero nos permite adquirir cosas, los pensamientos nos permiten formar esas cosas. Es allí donde compramos sin dinero. Cuando entendemos cómo funciona, cómo nos podemos hacer funcionarios del reino de los cielos. Por eso es muy importante la percepción que se tiene de sí mismo. Si percibimos, vemos que no podemos, a eso se le llama muerte, porque queda quieto el negocio, la empresa, el proyecto. Todo lo que pensemos que no se puede, lo matamos, lo destruimos. Entonces, lo único que debemos destruir es el concepto de la muerte, para que nosotros empecemos a ver que hay vida y que somos vida y que le podemos dar vida a todo. Entonces, esa percepción se inicia con el autoconcepto. Auto es sobre uno mismo, pero también es un automóvil, y el concepto es de acuerdo a lo que ese se tiene. Y por eso, bueno, hay algunos ejes que permiten que el auto funcione, y cualquiera de esos ejes, cuando se bloquea, entonces pues no funciona, no hace la labor para la cual fue diseñado. Y aunque las sillas, la dirección, todo esté perfecto, si hay bloqueo en una rueda, si hay un pinchazo, si hay un eje que se bloqueó, pues todo lo demás deja de funcionar, porque pierde, bloquea y pierde la utilidad de ese auto, y que la utilidad de ese auto es transportar, llevar de un lugar a otro. Entonces el autoconcepto, cuando está bloqueado, no puede llevarte de un lugar a otro. O sea, de la pobreza a la riqueza, de la enfermedad a la salud, porque hay un bloqueo dentro de nosotros, y por eso se le llama autoridad. Mirar la etimología de las palabras para poder entender la esencia del idioma de la creación, el hebreo. No podemos, si no sabemos el idioma vernáculo, el idioma que hablamos, no lo entendemos, no lo sabemos, no lo aplicamos, pues no podemos traducir desde el hebreo a qué se refiere la muerte o a qué se refiere la vida. Por eso ese el autoconcepto te puede llevar de un lugar a otro, y ahí entonces se requiere como la dirección, el GPS, porque así como es dentro es afuera.
Y si dentro vamos en la dirección equivocada, pues afuera vamos también a tomar decisiones equivocadas. Y entonces podemos ver la manera de cómo actúa el Creador en nosotros, que puede cambiar y hacer morir la idea de la queja, de la pobreza, de la miseria, de la escasez, como cuando en Yom Kippur se hacía o se tiraba suerte dos machos cabríos, y el que ganaba la suerte pues había que sacrificarlo al Eterno, y el otro había que dejarlo libre, y ese era el que se enfrentaba a Sacel. Bueno, todas estas alegorías de Yom Kippur, que son misterios que hay que entender para poder aplicar la revelación en nuestras vidas, entonces requiere algo, un auto. Auto es sobre uno mismo, o auto es el vehículo que usamos para transportarnos. Entonces, haciendo en lo visible, entender lo invisible, ¿qué es realmente el autoconocimiento? Si yo sé cómo funciona el automóvil, yo voy seguro, porque tengo un autoconcepto. O sea, el autoconocimiento es conocerme a mí mismo. Y cuando me conozco, me doy cuenta que tengo el mismo poder de quien me creó. El autoconocimiento requiere un autoconcepto. Y ese autoconcepto me da una autonomía. Y esa autonomía me da una autenticidad. Y esa autenticidad es la que me da la autoridad. Entendiendo como autoridad la expresión hebrea teruma o terumillá. Terumillá es ofrenda elevada. ¿Qué es lo que le elevamos al Todopoderoso? Por eso no acepta cualquier ofrenda. Por eso, pues hay que por lo menos entender la etimología de las palabras en el español, que viene del latín, que viene del griego, para darnos cuenta qué es lo que estamos diciendo, porque si el verbo es la luz, y la luz es el camino, y el camino es el Mesías, y no entendemos lo que decimos, pues vamos en sentido equivocado, o pierde la funcionalidad ese funcionario, que debe de ser un emisario del reino de los cielos. Y por eso estos son claves. Por eso iniciamos con el autoconcepto, con la percepción que tú tienes de ti mismo. Y allí vienen algunos pilares de esos ejes. Podríamos pensar esos 4 ejes de un vehículo normal, porque si cualquiera de esas ruedas está bloqueado, entonces pues aunque el auto esté en perfectas condiciones, todo lo demás no tiene. Si tiene ese eje bloqueado, lo que hace es que pierde la utilidad. Y la utilidad del auto es transportar, llevar de un lugar a otro. El autoconcepto te puede llevar del lugar de la escasez a la abundancia, de la mentira a la verdad. Ese transporte requiere un auto que funcione y que no tenga ninguna de esos ejes o esas ruedas bloqueadas. Y por eso, y también requiere que el conductor lleve la dirección como el GPS, porque si como es dentro es afuera, y si dentro hay pobreza, sentimiento de pobreza, miseria y escasez, pues afuera va a haber muerte, porque se va a encontrar con lo que lleva dentro, porque ese es el camino que está desde de dentro guiándolo de afuera. Por eso se requieren pues establecer esos pilares que serían, las 4 ejes pueden ser, lo podemos evaluar como 4 personas en las cuales nosotros interactuamos día a día. Las personas más cercanas, no para condenarnos, sino para buscar cómo nos muestra el mundo físico, qué es lo que hay que corregir en el mundo espiritual. Para encontrar esa rueda que esté bloqueada, o esas ruedas, algunas pueden tener 2 bloqueos, o incluso andar sin rueda cuando se encierra en la soledad y no comparte con nadie. Entonces, podríamos seleccionar 4 de las personas con las que más interactuamos, padre, hijo, hermanos, compañeros de trabajo, qué sé yo, cuál seleccione, para evaluarnos y tener un autoconcepto definido. Entonces, lo que cuenta, para que eso es lo que está influenciando en el dinero, en el trabajo, en la salud, en qué estás invirtiendo tu tiempo. Evaluar dónde está ese bloqueo y mirar y observar mi relación con alguien, o con uno, con el otro, o con todos. Entonces podemos destrabar esa rueda, y allí viene el autoconcepto
errado que no me lleva a ningún lado. Por eso no es pelear con todos, discutir con todos, tratar de que todos hagan quizás el concepto que tengo de lo que está bien o de lo que está mal, que a alguno le cogió la tarde, que el otro es desordenado, que bueno, hay que evaluar qué es lo que está bloqueando mi vida, qué está haciendo que se manifieste eso en mi entorno, en mi atmósfera. Y es por eso que viene la segunda instancia, que es el autoconocimiento, auto de mí mismo, conocimiento es de conocer, encontrar esa vía por donde se bloquean las cosas, y por eso pues aparecen esas, enfocar esas 12 cualidades mentales que parece que fueran 12 apóstoles o 12 discípulos, pero que cada uno tenía una condición, o lo mismo las 12 tribus, o los 12 meses del año. Entonces enfocar que son cualidades mentales que hay que reparar y que hay que reacondicionar. Y viene la tercera parte, que es la autonomía. Bueno, ya vimos el autoconcepto para entender el autoconocimiento y tener ahora autonomía, es saber quién soy. Autoconocimiento me permite ser el piloto o el chofer o el conductor del auto, y para saberlo conducir, el tiempo, las labores, todo lo que voy a decidir en mi vida, entonces tengo que tener un buen autoconcepto. Estamos en el autoconocimiento para adquirir la autonomía. Allí esa autonomía es igual a la independencia, saber esperar y no desesperarme por nada, desapegarme a todo porque sé que ya lo hice funcionar, lo siento, lo tengo, y antes de que se manifieste yo ya lo vi, lo soñé, lo manifesté, lo creí, lo creé, y ahora entonces tengo una autonomía. Y por eso eso llega porque llega, y si no llega tampoco me va a esclavizar. Entonces necesito darle vida a lo que estaba muerto, entendiendo el autoconocimiento y la autonomía para tener un verdadero autoconcepto de lo que soy. Y entonces, por eso, pues, así como vamos conduciendo el auto, vamos viendo que pasamos por un lugar, y ese lugar, como que las cosas vienen y nosotros vamos a las cosas, llegan y van, y llegan y se van, porque es un viaje, es un viaje al más allá, un viaje como cuando el Mesías dijo, es necesario que yo vaya y prepare morada, porque en el lugar donde yo estoy ustedes van a poder estar. Y que el lugar de la mente del Mesías es el lugar de la creatividad, de la sanidad, de la abundancia. Entonces, si puedo ir a ese lugar juntamente con él y me quedo allí, aunque esté aquí en el mundo físico, pues empiezo a crear una nueva realidad, porque voy en un auto que me transporta, el autoconocimiento de nosotros mismos. Por eso se le conoce como la carroza divina, la Merkabah, el Maser Merkabah, o el misterio de la carroza divina, el transporte de Elías, porque Elías es el que repara todas las cosas como al principio. Entonces, si nosotros tenemos esa unción de Elías, podemos entender quién es el Mesías. Primero vendrá Elías y restaurará todas las cosas, y entonces ahora sí tenemos el concepto de lo que es el Mesías en mí, porque tengo autenticidad. Por ese sería como la cuarta parte. La primera dijimos que el autoconcepto, el autoconocimiento, la autonomía, y ahora la autenticidad. Estamos interactuando con la misma expresión del auto, que lo podemos ver en un vehículo, que lo podemos ver en nosotros, que lo podemos ver en nuestro cuerpo, que se mueve a través de lo que pensamos. Si no ordenamos lo que pensamos, le vamos a dar un movimiento equivocado al auto, y entonces se puede estar varando, estrellando, se puede suceder algún accidente. Por eso en el mundo espiritual no hay accidentes, hay encuentros, obviamente, de autoconceptos equivocados y de pérdida de autoridad o autonomía. Entonces, esta autenticidad sería como el resultado de todas las anteriores, y por eso pues ese autoconcepto refinado podemos adelantar el autoconocimiento y ser autónomos,
porque no depende de nada, no depende de ciertas cosas que haga uno u otro, depende de mí mismo. Y eso es lo que se llama autonomía, te da autenticidad. Lo demás lo va a hacer que se perciba como un espejo. Entonces no necesita decirle a la gente, mire, es que eso no, sino que lo advierte, que tiene autonomía, que tiene autoridad, que tiene autoconocimiento, que tiene dirección. Y por eso allí es cuando nos hacemos a imagen y semejanza de Dios. A eso es lo que se conoce como autoridad. Por eso os digo, pues puede decir Dios, di y os, es decir, es que tú os lo digas o que usted lo diga, pero lo debe decir con autoridad. Y esa autoridad denota obediencia. Di os, o sea, decirlo y digo, llega a ese estado de Dios. Entonces básicamente requiere autoridad. Esa autoridad debe ser desde adentro, una autoridad interna. Aparte de ser un auto, que ese auto pues viene a decir autor. Autoridad es algo que se da, que uno mismo lo crea y lo da. Autoridad, auto de autoridad, de dar. Entonces, pues allí podemos observar cada palabra que tiene sentido en los sonidos de la etimología, cuando, como dijo Jesús, escudriñe bien las escrituras, revise las palabras para poder rectificar nuestras vidas. Trabajar poco y lograr mucho te hace tener autoridad. Esa persona que no tiene autoridad es la persona que está dormido, y estar dormido en el ámbito de las escrituras es estar como muerto. Entonces, ese que está como muerto, como dijo Lázaro, no está muerto, Lázaro duerme, vamos a ir a despertarlo. Entonces, pues puede interpretar la verdadera realidad. La realidad de afuera es porque la creamos dentro. Y por eso, pues el dormido quiere cambiar afuera sin saber que lo que hay que cambiar es dentro, y ahora que despertamos a una realidad que estaba dormida, pues podemos adquirir esa posibilidad de actuar con autoridad. Y por eso, si está dormido, se le olvida de ejercer esa herramienta tan valiosa que el Todopoderoso nos da, que es la imaginación. Hemos estado practicando lo imaginario, porque tomamos una palabra, imaginamos que es un carro, imaginamos que somos nosotros. Eso es practicar la imaginación para solucionar las dificultades de afuera desde adentro, porque esas imágenes de afuera son como mensajeros que nos dicen incluso lo negativo, pero eso negativo es positivo cuando yo me doy cuenta exactamente lo que tengo que cambiar. Entonces puedo decirle al débil que es fuerte, puedo decirle al enfermo que está sano, porque dentro cambié una realidad que me mostró el mundo pasajero, el mundo efímero, el mundo exterior, que yo puedo con la autoridad ejercer y cambiar. Allí derrotamos la muerte, porque no solamente le damos vida a lo que estaba muerto, sino que ahora eso que no funcionaba empieza a funcionar, terminando con todas estas etimologías de las palabras, sabiendo que si eso es el verbo, hay que ponerle mucho cuidado a lo que decimos y hay que ponerle un sentido a cada palabra que sale de nuestro labio, porque cada una de ellas tenemos que darle cuenta al Señor según las escrituras, y esas palabras vienen de los pensamientos, y lo que estamos rectificando son los pensamientos para cambiar los sentimientos, y esos sentimientos nos llevan a cambio del deseo, y cuando deseamos decir bien y lo decimos, pues aparece la bendición. Entonces, ese equilibrio de justicia, cuando avanzamos, pero seguimos bloqueados, porque no se ha materializado, porque no funciona, porque no desempeña una función. Entonces el funcionario, el que lo hace funcionar, esto no se da cuenta cómo es que funciona, porque no le da funcionalidad, que vendrían a ser como las características, la utilidad
la facilidad con que se maneja. Entonces hay una disfunción. O sea, esa disfunción es una acción de no funcionar. Y aparece la defunción, que fue la palabra que usamos. La defunción es muerte, que no funciona. ¿Cómo podemos hacer que eso que no funcionaba ahora funcione? Bueno, por eso dice la Escritura, no en todo tiempo entres allí al lugar santísimo donde yo me manifiesto, para que no suceda lo que le sucedió a los 2 hijos de Aarón. Bueno, esos hijos que entraron quizás en un estado que no funcionaba, que no tenían autoconocimiento ni autoridad, porque obviamente eran los hijos del que tenía que presentar, y por eso el padre es mayor que el hijo, y ahora sí, el hijo es igual al padre. No es que el padre sea igual al hijo, es que el hijo es igual al padre. El padre es la idea, y si la idea está equivocada, el hijo va a ser un hijo bobo, va a ser un hijo del error, o un hijo de las tinieblas. Pero si el padre es la luz, que tiene conocimiento, que tiene autoridad, que tiene autoconcepto, que sabe quién es, que sabe dirigir, entonces el padre es igual al hijo, y donde quiera que está el padre, está también el hijo. Y por eso, pues, para entender, para terminar como con esta, digámoslo así, como con esta meditación o este análisis de lo que somos nosotros mismos, pues buscamos el Evangelio de Juan. En el capítulo 14 nos dice que no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. O sea, ahí está el Padre y está el Hijo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, en la mente hay muchos pensamientos. En el corazón hay muchos sentimientos. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Mesías está en el pensamiento perfecto, en el pensamiento de alegría, de felicidad, de armonía, de prosperidad. Y si nosotros nos quedamos en otras ideas distintas, pues no podemos transportarnos al lugar de donde nos lleve el Mesías, en el inconsciente, haciendo consciente que en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, en eso penséis. Y es por eso que en esta mañana podemos reflexionar, teniendo las herramientas para derrotar la muerte. Buena mañana, y nos vemos luego. Leitradot.